Argelia ha suspendido el Tratado de Amistad con España por el giro del gobierno de Pedro Sánchez con el Sáhara Occidental y con Marruecos. Una decisión que podría conllevar importantes consecuencias para nuestra economía, por ejemplo, para las empresas españolas y también para la energía. Además, hablamos de Ciudadanos y del Partido Popular que negocian un recurso común ante el Tribunal Constitucional para hacer frente a la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña para tratar de burlar la imposición de impartir al menos el 25% de las clases en castellano. También hablamos de la EBAU, la antigua selectividad, para ver las diferencias entre comunidades autónomas y salimos a la calle para preguntar a los estudiantes cómo están viviendo las pruebas. Y por último hablamos del rey emérito, de la nueva investigación de Hacienda y de su diferencia de criterio que tuvo, por ejemplo, con respecto a un expresidente de Cataluña. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de Argelia, que ha consumado la ruptura con España, con la suspensión de ese tratado de amistad, buena vecindad y cooperación que rige entre los dos países. Todo ello por el giro que, según Argelia, es injustificable, de ese giro de la política española con respecto a Marruecos y al Sáhara Occidental. Esto tiene muchísimas consecuencias y aquí vamos a analizar unas cuantas de ellas y lo vamos a hacer con el redactor jefe de Economía, Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Juan, hay muchas consecuencias, están las políticas por una parte, evidentemente, pero también las económicas, y unas de las cuales directas tienen que ver con algo que ya está siendo un quebradero de cabeza para España en los últimos meses, que es la tarifa eléctrica, el gas, el petróleo, la energía, porque no hay que olvidar que Argelia hasta hace 2 días era uno de los grandes suministradores de energía de nuestro país. Sí, bueno, de entrada yo creo que hay que recordar que el comunicado ayer inesperado del gobierno argelino vino a guardarle la fiesta al gobierno español y en particular a la ministra Rivera, ¿no? En el sentido de que ayer por la tarde, prácticamente al mismo tiempo que se lee ese comunicado, la Comisión Europea aprobó por fin el tope al precio del gas, ¿no? Algo que vendió en su momento el presidente Sánchez prácticamente en marzo. Se ha tenido que esperar 2 o 3 meses para que salga esa noticia, esa aprobación definitiva, y ha coincidido en el tiempo con este anuncio del gobierno argelino. La ruptura de este tratado de amistad lo que viene a ser es pues, un paso más en el distanciamiento entre las dos naciones y que suena casi a ruptura diplomática. Lo cierto es que en parte se veía venir, que la situación no solo mejoraba, sino que iba empeorando. Lo contamos aquí en su día en Voz Populi, lo contó Alberto Sanz, que el gobierno argelino, la empresa estatal energética Sonatrach, llevaba pues prácticamente semanas haciéndole el vacío a los ejecutivos de las grandes empresas españolas. Todo apuntaba a que la cosa se iba torciendo y a que podía pasar algo como lo que al final ha pasado. ¿Puede tener algún impacto, alguna consecuencia, tanto en lo que es el sector energético español como en la economía española? Puede tenerla evidentemente por 2 razones. La primera es, como tú recordabas al principio, que Argelia sigue siendo uno de los grandes suministradores de energía en nuestro país, tanto de petróleo como de gas. Y por otro lado hay que recordar que España, el gran problema que actualmente soporta la economía española con mucha diferencia es el nivel alto de inflación. La inflación en España, arrastrada por los precios de la energía, está entre las más altas de la eurozona y como bien ha recordado, como recordó ayer precisamente la OCDE en su informe sobre España, incluso el año que viene va a seguir siendo bastante más elevada de lo que se esperaba en España. Toda la incertidumbre que tenga que ver con los precios de la energía en este momento es negativa, teniendo en cuenta pues, que no solo hay un foco de tensión en Argelia, sino que hay una guerra en Europa, ¿no? Al otro lado de la esquina, y que en cualquier momento esa guerra puede ir a peor y puede elevar más todavía las cotizaciones tanto del petróleo como del gas, ¿no? Eso sin contar, por supuesto, el impacto que puede tener en las empresas españolas que tienen intereses en suelo argelino. Juan, el giro de España con el Sáhara Occidental, ya lo dice Argelia, le parece injustificable. Un giro que además veíamos cómo insistía en él también el propio presidente del gobierno en sede parlamentaria este miércoles, Pedro Sánchez, todo ello para tratar de acercar posturas con Marruecos, que se han acercado en los últimos meses, pero tampoco del todo a tenor también de algunas situaciones que hemos visto, por ejemplo, en la frontera. Esto nos distancia de Argelia, es evidente, nos distancia a varios niveles.
En el energético esa pata es evidente, pero a nivel económico en general, España con Argelia, por esa vecindad, por esa cercanía, hay muchas empresas que también tienen muchos intereses en Argelia y que ahora ven con una enorme preocupación y con mucha incertidumbre qué es lo que pueda pasar con ellas en el futuro. Evidentemente, o sea, recordemos que Argelia siempre ha sido un aliado estratégico de España y por esa misma razón hay grandes compañías españolas que llevan muchísimos años invirtiendo, hasta ahora sin ningún tipo de problema, en Argelia. Las empresas españolas, a las que obviamente ayer llevamos, después de conocer el comunicado inesperado de Argel, se mantienen en silencio, un poco analizando la situación, pero está claro que están en vilo, teniendo en cuenta que bueno, pues, cualquier empresa que invierte en Argelia lo hace a través de contratos públicos y de concesiones públicas que en algún momento tienen que ser renovados, ¿no? Y eso es un foco de tensión. Las empresas, hay muchas empresas españolas que invierten ahí, pero a la cabeza de todas, la más expuesta sería Cepsa, que controla un conjunto de pozos petrolíferos. Repsol también tiene una parte importante de su negocio de exploración y producción en el norte de África, está situado en Argelia, y por supuesto Naturgy, que está aliada con la estatal Sonatrach, que es la empresa encargada de traer por el gasoducto submarino el gas a España. Recordemos también que el contrato por el que fija los precios de ese gas que llega a España está en proceso de renovación. En algún momento, tanto los ejecutivos de Naturgy como los de Sonatrach tienen que sentarse en una mesa y fijar un precio. Y lo que está ocurriendo precisamente entre el gobierno argelino y el español no invita a pensar que ese acuerdo puede ser todo lo positivo que espera en este caso Naturgy, ¿no? Bueno, pues ya no ven las consecuencias directas que puede conllevar esta ruptura de Argelia con España. Las analizamos aquí con el redactor jefe de Economía, Juan Delgado, con el que seguro que tendremos ocasión de volver a hablar de todo ello y además con más calma y más profundidad. Juan, este primer análisis de lo que significa esta noticia, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros. Y un miércoles que nos ha dejado más noticias importantes, como por ejemplo la aprobación en el Parlamento de Cataluña de esa nueva ley del uso del catalán en las escuelas para tratar de burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que se impartan al menos el 25% de las clases en castellano. Queremos hablar de este asunto con nuestros compañeros de Nacional, con Marina Alías. ¿Qué tal, Marina? Hola, Alberto. ¿Y qué tal, Jesús Ortega? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Voy a empezar contigo, Marina. Esta ley que se aprobó en el Parlamento de Cataluña, con los votos a favor, entre otros, del Partido Socialista Catalán, que han sido esenciales para sacar adelante la medida propuesta por los independentistas, con apoyo también de los comunes. Y esto tiene su trascendencia a nivel catalán y a nivel nacional también, donde hemos visto también ese rifirrafe que se ha llevado a cabo en el propio Congreso de los Diputados al respecto. ¿Qué es lo que ha pasado entre el PP y entre el PSOE? Bueno, pues como bien dices, la ofensiva educativa que se está lanzando desde Cataluña, tanto a nivel del gobierno autonómico, de la Generalitat, como del Parlamento, está teniendo sus ecos en el Congreso. Los partidos de la oposición están intentando frenar esa ofensiva educativa catalana. El PP ha presentado una PNL pues para que se garantice de manera urgente e inmediata el derecho de los alumnos a recibir al menos un 25% de clases de horas lectivas en castellano, como si blinda la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero los partidos del gobierno, PSOE y su socio en la coalición Podemos, ya han anunciado que van a votar en contra, y no solo eso, sino que uno de los diputados socialistas, que ha sido el encargado de hacer, de decir el posicionamiento de su partido, del PSOE, Marc Lamoix, que precisamente es del PSC, viene del PSC, sus padres eran profesores de escuela en Cataluña, pues ha cargado duramente contra los populares, les ha acusado de buscar votos manchados de odio, de crispar, en una situación en la que él considera que no hay ningún tipo de apartheid al castellano en las aulas, y bueno, un sinfín de cosas más que les ha dicho, aparte de que se ha alegrado de la moción de censura que les sacó del gobierno, y les ha dicho que cuando ellos estaban en el gobierno tampoco hicieron nada porque la situación era la que es hoy mismo y que no había ningún problema, ¿no?
Bueno, lo cierto es que esta situación es muy polémica, una más en Cataluña, y además cuando está esa sentencia de por medio, como decía Marina, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Frente a esto nos encontramos, Jesús, con que también en el Congreso, en este caso también a nivel nacional, el Partido Popular y Ciudadanos están, no sé si decir negociando o si están tratando de acordar llevar este asunto también ante el Tribunal Constitucional. Pues sí, efectivamente, tanto PP como Ciudadanos están hablando a través de sus portavoces en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra y Edmundo Val, para preparar un recurso de inconstitucionalidad a la ley aprobada este miércoles en el Parlamento de Cataluña. Y bueno, lo que nos comentan es que no se han esperado, digamos, ¿no?, a esta aprobación, ya llevan días hablando sobre el asunto. Es un recurso de inconstitucionalidad que están preparando con sus respectivas asesorías jurídicas y los servicios jurídicos de ambos partidos. Se descarta, por tanto, contratar a un bufete externo. Hay que recordar, por ejemplo, que el Partido Popular recurrió la ley CELA y también la ley catalana del alquiler a través del bufete de abogados Martínez Echevarría, en el que trabajaba precisamente Albert Rivera. En esta ocasión, PP y Ciudadanos han decidido ponerse de acuerdo entre los dos equipos jurídicos, y la previsión es, bueno, pues que consensúen, ¿no?, un texto único a presentar en el Tribunal Constitucional para, sobre todo, paralizar los efectos de esa ley aprobada en el Parlamento, y que se vuelva, digamos, a la situación anterior, que es que la Generalitat tendría que cumplir con la sentencia del TSJ de Cataluña, que le obliga a impartir un mínimo del 25% de horas en catalán. Bueno, pues vemos que la polémica de momento no se va a acabar aquí con esa aprobación por parte del Parlamento de Cataluña, sino que vemos que ya está pues prácticamente en marcha ese recurso también ante la más alta instancia jurídica de nuestro país. Esto por una parte en cuanto al catalán y el castellano en las escuelas, pero es que hay otro asunto de educación del cual también estamos preocupados, expectantes en estos días, como es la EBAU, lo que antes llamábamos, creo que llamábamos los tres, la selectividad, si no me equivoco, ¿no, Jesús? La generación del 86, sí. Selectividad, sí. La selectividad como la conocíamos, que ahora es la EBAU. Saben que hay miles de estudiantes que están, en fin, muy agobiados algunos, otros estudiando, otros están bastante tranquilos, lo vamos a ver con estas pruebas. Y todo ello con unas pruebas que también han sido algo polémicas, porque hemos visto cómo tenían un trato bastante diferente en función de la comunidad autónoma. Marina, tú estás escribiendo al respecto, hay muchos ejemplos. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, el que describes en tu artículo que leemos en Voz Populi sobre las calculadoras que pueden llevar unos sí y otros no a las pruebas de selectividad. De selectividad no, perdón, de la EBAU, que me lío, de la EBAU. La gente también entiende selectividad, yo creo. Bueno, año tras año, cada vez que se celebran estas pruebas surge la misma polémica, que es que hay mucha diferencia y una brecha entre las distintas comunidades autónomas. Hay quienes abogan por una prueba nacional homogénea a la que todos se enfrenten por igual, y otros respetan el estado de las autonomías, que la transferencia en competencias educativas ya se hizo y simplemente piden que los exámenes tengan la misma dificultad aunque sean distintos, ¿no?, que es algo que se podría hacer según los defensores de esta postura. En el caso de las matemáticas, sí que es verdad que es una asignatura que tiene unos contenidos más claros o que se presta menos a la subjetividad que otras, ¿no?, que son algo más etéreas, por así decirlo, pero también incluso en matemáticas surgen desigualdades, como por ejemplo el uso de las calculadoras, ¿no? Solo Castilla-La Mancha permite usar las calculadoras gráficas, que son como las más avanzadas, te representan gráficos, representaciones de funciones, mientras que otras comunidades pues no permiten estas, permiten otro tipo de calculadoras, como puedan ser las básicas o otras de última generación, pero con restricciones, y no todas las mismas, con lo cual la Federación de Profesores de Matemáticas a nivel nacional ha hecho una denuncia, porque ellos sí que están a favor del uso de las calculadoras gráficas, que se hace también en otros países como Portugal, Francia o Dinamarca, y dicen que no hay manera de que los coordinadores de la EBAU se pongan de acuerdo y empiecen a permitir este recurso tecnológico, que además, según ellos, el nuevo currículum apuesta por usar la tecnología, ¿no?, y los avances tecnológicos. Dicen que por el hecho de usar una calculadora gráfica, si un alumno no sabe matemáticas, no va a saber resolver el problema por mucho que le dejen echar mano de esta tecnología.
Oye, qué mítica la calculadora gráfica. Yo me acuerdo de ella del colegio. Así, os pregunto muy a bote pronto, a mí lo de que todas las pruebas no sean iguales en todo el país, sobre todo pruebas como estas de matemáticas, yo personalmente es que no lo entiendo. Yo he estudiado fuera, pero no me entra en la cabeza. La verdad, y que es una polémica, lo que ha dicho Marina, recurrente, que pasa cada año. Luego además siempre salen noticias o bueno, capturas en Twitter, ¿no?, de esta prueba en esta comunidad autónoma y esta en otra, que es verdad que sí que se detecta esa diferencia, ¿no?, de nivel de dificultad, ¿no? Y yo creo que es algo que cada año pasa y que cada año se deja pasar y no se soluciona, la verdad. Sí, de hecho empieza a ser complicado porque hay carreras que tienen una alta demanda, con lo cual la nota de corte empieza a subir y los alumnos se la juegan por cuestión de décimas. Entonces, cosas que parecen, pues en Castilla-La Mancha dejan la calculadora gráfica y en Baleares no. Puede parecer pecata minuta, pero al final te la estás jugando por décimas y todo suma, ¿no? Bueno, pues no sé si sabéis que se nos ha ocurrido mandar a Diego Cogolludo ni más ni menos que a la Complutense para ver cómo iban los alumnos que se están enfrentando estos días a las pruebas de la EBAU. ¿Vosotros os poníais muy nerviosos? ¿Estabais tranquilos? ¿Os fue bien la cosa? Depende. Sí, el primer día un poco más nervioso, pero luego ya pasan los primeros exámenes y bien. Lo que no me acuerdo es si usé calculadora. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo depende de la asignatura, en unas más nerviosas y en otras tranquilísima. Bueno, pues la tranquilidad o no de los alumnos, y si entienden que las pruebas no sean las mismas en toda la geografía española, por ahí van las preguntas de nuestro compañero Diego Cogolludo, que se ha desplazado hasta la Complutense. Vamos a escuchar donde dije Diego. Bueno. Vengo con un nuevo corte de pelo, a una nueva selectividad, a una nueva EBAU, a preguntar a los estudiantes qué tal les ha ido. ¿Habrán aprobado? ¿Habrán suspendido? Vamos a verlo. Contarme, ¿cómo ha ido la selectividad? A ver, física ahora no ha salido muy bien por lo que está diciendo la gente, pero bueno, el resto más o menos bien. Hoy ya no tan bien, matemáticas nos han dado un poco por... A ver, Mal. ¿mal? Algunos mejor mejor que otros. que otro. Muy difícil física. He llegado, he visto 5 minutos, me he levantado, he aplaudido al público y me he ido. Bien. Decente. Decente, a ver, aquí. Le ha tocado. ¿Estás triste? ¿Quieres un abrazo o algo? No, pero podía ir mejor. Y peor. Y peor, bastante peor. ¿Me podrías decir la raíz cuadrada de 55? No tengo ni idea. Matemáticas ya es difícil. Yo ya lo único que me acuerdo es la ecuación de segundo grado. ¿Me la podrías decir tú? Sí, Dímela. más menos B, Es menos B. menos B. Menos B más menos. Sí, Voy a llamar al profe. Es que ya estoy saturado, ya yo no puedo más. ¿Qué os parece que podéis presentar selectividad con una suspensa? A mí no me parece correcto. Se debería premiar el mérito. Lo mismo digo, meritocracia siempre. Pues a mí me parece bien, porque puedes aprobar. Porque a ti te ha quedado alguna. Pues mira, no puedo opinar de eso porque a mí nunca me ha quedado ninguna. Vamos aquí, la mejor de la clase es... Hombre, es una broma de mal gusto para los demás estudiantes que nos hemos ido currando la selectividad todos los años que hemos ido haciéndola, ¿sabes? Señores del Ministerio, hagan un examen único y déjense de tonterías. Y me parece bastante injusto, o sea, no tiene sentido que sea más fáciles en otras comunidades, pero bueno. Bueno, ya lo han visto, acaba selectividad, nuevos estudiantes, a algunos les ha parecido muy difícil, a otros muy fácil. Lo que está claro es que cada vez el gobierno lo pone más fácil para llegar a selectividad. Os lo dice una persona que le gusta tanto selectividad que la hizo 2 veces. Lo siento, mamá. Y cambiamos de asunto porque este miércoles conocíamos una nueva investigación por parte de Hacienda al rey emérito, a don Juan Carlos, en este caso por años, entre 2014 y 2018, en los cuales ya no era inviolable. Según cuentan nuestros compañeros del diario El Mundo, esta investigación es pues para saber si se pueden justificar gastos derivados de algunos viajes, de cacerías y de varios eventos pues del rey emérito en estos años. Queremos hablar de este asunto con nuestra compañera Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, vamos con este asunto de esta nueva investigación por parte de Hacienda al rey emérito. No sé hasta qué punto es una sorpresa. A ver, por lo que sabemos, de lo que informa El Mundo, de lo que se venía sabiendo de estas investigaciones, bueno, pues evidentemente se mira la declaración de la renta del rey emérito y bueno, había una serie de declaraciones complementarias de otros años, ¿no? Lo que no está clarísimo, porque bueno, pues, Hacienda no puede informar aparentemente sobre asuntos de contribuyentes concretos, es si es algo novedoso, hasta a qué punto es novedoso o hasta qué punto sigue esta retahíla que están siguiendo de
estos gastos que comentabas de asuntos de ejercicios que estaban abiertos y declaraciones complementarias. La cuestión es que los pagos que se reciben de terceros, pues bueno, tienen una serie de... Hay una problemática fiscal. Por un lado, se puede considerar que es una donación, lo que debería investigar una hacienda autonómica, en este caso la de Madrid, o se puede considerar que es una ganancia no justificada en el IRPF, y entonces pues sería renta, lo cual mira la agencia estatal, ¿no? Que es lo que en principio parece que se está mirando. Bueno, esta es la explicación y esto es lo que tiene que dilucidar la agencia tributaria, si es que recibe la información, porque según cuentan nuestros compañeros se le ha requerido en varias ocasiones, y nosotros, Mercedes, cogiendo la situación del emérito, hemos hecho también un ejercicio de comparación con la situación que se ha dado con otro político que veíamos ahí en pantalla detrás de ti, que es Artur Mas, expresidente catalán, porque nos hemos fijado un poquito, hemos hecho la comparativa con una situación y con la otra que cuanto menos nos ha llamado la atención. Estás diciendo, Mercedes, por un poco la diferencia de celo de la agencia tributaria con el uno y con el otro. Sí, a ver, hay un caso llamativo, que es lo que se ha llamado la caja de solidaridad, que el propio Artur Mas, bueno, cuando el Tribunal de Cuentas le impone una fianza, se ha hablado de una serie de embargos que decía que no podía cumplir con estas cuantías, pidió ayuda. Entonces se creó todo un mecanismo de entidades soberanistas que bueno, se pusieron a sufragar distintas particulares, etcétera, cuantías para cubrir esta fianza, ¿no? Que por lo menos, por lo que se sabe, por lo menos se han llegado a reunir más de 5 millones de euros de Artur Mas y otros consejeros, ¿no? 5 millones de euros, sí, es una cantidad considerable, claro. Seguramente supera por mucho las cifras que estamos manejando con... Eso es. Entonces no estamos hablando aquí de lo que se estaría hablando en el caso del rey emérito, que serían pagos del entorno familiar o de círculo de amistades próximo, ¿no? Que ahí bueno, podría discutirse que el celo de Hacienda está siendo muy grande, porque como se pusiera ese celo en otros casos podría llegarse al absurdo, ¿no? Que no se pone, a la vista está, lo podemos observar, pero bueno, este ejemplo de Artur Mas es muy llamativo porque es un caso mucho más claro. De hecho, nos consta que la agencia tributaria, la inspección en Barcelona, redactó un informe muy crítico con esta situación y que recomendaba que había que iniciar un expediente por las consecuencias tributarias de este procedimiento de pagos a Mas. Bueno, pues esto se paró y no se ha vuelto a saber, no ha habido consecuencias. Hubo un informe para pedir la apertura de un expediente y hasta ahí llegó la cosa y hasta ahora nunca más se supo, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pues ya lo ven, por hacer un poquito la comparativa, por si quieren leer los detalles, ahí está la historia de nuestra compañera Mercedes Serrayer, que nos lo ha contado y a la cual le damos las gracias por la información y poner un poquito de contexto siempre en estas cosas, que siempre viene muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Y me falta por preguntarte si te has leído ya o has visto por lo menos las principales portadas del Corazón de esta semana, Mercedes, que tú sé que te gusta una de ellas en particular, no sé si le has echado un ojo ya. Yo he echado un ojo en el kiosco a todas ellas, pero sí que es verdad que bueno, pues me fijo mucho en la de Lola. Pues Mercedes, antes de leértela del todo, aquí va un pequeño avance que hace nuestra compañera Beatriz Tellez de Meneses, como cada semana, que nos cuenta qué es lo que llevan en su portada las principales revistas del corazón. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre, nosotros volveremos mañana como siempre con más contenidos. La separación de Shakira y Gerard Piqué ocupa las portadas de esta semana. Además podemos ver la escapada romántica de Susana Griso y Joaquín Güell, el bautizo del hijo de Paula Echevarría y la boda de Vania Millán con Julián Bayón. Shakira y Gerard Piqué acaparan la portada de la revista Hola, que desvela las claves y los detalles de su polémica ruptura. La revista Lecturas también se centra en la separación de Shakira y Piqué y asegura que empieza la guerra. La publicación se centra en el tenso reencuentro que se produjo entre la cantante colombiana y el futbolista en la República Checa, donde fueron a ver jugar a uno de sus hijos, a Milán, de 9 años, que tenía un torneo de béisbol. Shakira y Piqué fueron cada uno por su lado y cogieron vuelos diferentes. También podemos ver la casa de Rocío Jurado, Monte Alto, en la que la cantante vivió hasta su muerte. La propiedad está a la venta por más de 3 millones de euros y se la ve deteriorada. Además, la revista se centra en la boda de Vania Millán con el médico de cirugía estética Julián Bayón.
Susana Griso y su pareja Joaquín Güell protagonizan la portada de semana. La presentadora de Espejo Público y el empresario catalán, exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo, han disfrutado de una escapada romántica en Malta, donde se les ha podido ver muy felices y cariñosos. También podemos ver que Paula Echevarría y su pareja Miguel Torres han celebrado el bautizo de su hijo Miguel y la escapada de María Patiño con su marido Ricardo Rodríguez a la playa, donde les podemos ver presumiendo de cuerpazos. La revista 10 Minutos la acapara Olga Moreno, que presume de nueva silueta tras haber pasado por el quirófano para someterse a una lipoescultura. Aunque ella estaba delgada tras regresar de Supervivientes, la exmujer de Antonio David Flores quiso perfeccionar su cuerpo porque quería tener más lisita la tripa.